Lo que tienes que hacer es no pensar. Seguro que alguna vez ya has escuchado esta frase o te la has dicho tú también a ti. No pensar para no angustiarte, para no sentir ansiedad, para no tener estrés, para no entrar en conflicto. ¿Es una buena idea no pensar? ¿Y qué tiene esto que ver con trabajo corporal, con el método Feldenkrais? ¿Y qué soluciones hay efectivamente no pensando para superar depresiones, ansiedad o incluso vivencias traumáticas? Sobre esto voy a hablarte en este vídeo. Mi nombre es Katinka Sánchez, soy antropóloga y profesora de embodiment del método Feldenkrais y ofrezco seminarios y formaciones de momento en Alemania y pronto también en línea en castellano. Ya avisaré al respecto cuando consiga organizar esto porque es un poco de tiempo y ahora mismo todavía estoy muy ocupada con diferentes situaciones también familiares. Un poquito de paciencia al respecto. ¿Cómo puedo aprender a través de mi conciencia y de mi trabajo corporal a regular lo que estoy pensando? Ahora mismo estoy investigando y trabajando mucho con un trasfondo filosófico que desarrolló George y Linda Prensky, dos americanos que aprendieron con un personaje muy curioso que se llamaba Sydney Banks, que en un momento de su vida tuvo una especie de iluminación. Sydney Banks era una persona sencilla, trabajador de toda la vida, que en un momento dado de su vida hizo una terapia y una frase que le dijo su psicólogo cayó en él sobre como un rayo. Y esta frase fue: Sydney, tú no eres inseguro, tú piensas que eres inseguro. Y en este momento Sydney tiene realmente como un momento de luz en su vida donde entiende que la mayoría de los problemas que tenemos no son realidad, sino son pensamientos que tenemos, pensamientos que cultivamos desde hace mucho tiempo y que entendemos como la realidad. Pensamos que lo que pensamos es la vida. Creemos en nuestros pensamientos. Y aquí hay una especie de trampa, porque por un lado es muy importante aprender a pensar correctamente, es decir, cuando tengo una situación que tengo que resolver, es muy útil pensar. ¿Cómo hago si he perdido mis llaves? ¿Cómo soluciono esto si me ha estropeado el automóvil? ¿Cómo llevo una conversación a cabo que quiero que tenga un buen resultado? Pensar detallada y diferenciadamente en un estado de conciencia tranquilo y atento es parte de lo que significa ser humano. Pero yo creo que tú conoces la diferencia. Son todos estos pensamientos que tienes a lo largo del día que se mueven en círculos y siempre se vuelven a repetir, con los cuales defines lo que te está sucediendo. Por ejemplo, nunca conseguiré esto porque yo siempre he sido una persona que era demasiado tímida o demasiado débil, o como mi padre me ha tratado mal, yo no puedo ser feliz, o como yo he tenido una historia muy difícil y muy dura, no puedo conseguir tener una pareja y una relación equilibrada, como ya soy mayor, no tengo la oportunidad ya de realizar mis sueños, yo soy así, la vida es así, los hombres son así, las mujeres son así. Tenemos muchas suposiciones y estamos muchas veces atrapados en pensamientos que viven atados al pasado y repetimos estos pensamientos continuamente. Y a raíz de eso entramos en una especie de autohipnosis, de trance, donde tenemos ciertos sentimientos a raíz de eso, son, por ejemplo, de tristeza, soledad, desesperación y ansiedad e incluso depresión. Lo interesante de este método que desarrollaron los Prensky's y también Michael Neill, que son personas que hoy en día hacen
consultas y no terapias, enseñando a muchísimos seres humanos a dejar de creer en tus pensamientos. Puede ser primero un poco como que sorprendente y revolucionario, y curan a raíz de eso, esto es lo absolutamente sorprendente, a personas con depresiones, con paranoias, con anorexia nerviosa, con ansiedad, con PTSD, con síndromes postraumáticos graves, por ejemplo, veteranos después de la guerra, enseñándoles a percibir que lo que tú piensas no es la realidad. Los pensamientos que tú tienes se han autonomizado de tu proceso de pensar activa y creativamente cuando tienes que resolver algo o entender algo o filosofar sobre algo, que es algo muy creativo, sino nuestros pensamientos se vuelven algo así como un ser, un doble yo en el que crees y que definen tu situación, definen lo que has pensado. Y con este método de los Prensky's, aprendes a distanciarte de lo que piensas y empezar a entender mucho de lo que piensas no es la realidad, es un pensamiento. Y date un momento de tiempo ahora mismo de analizar cuántos pensamientos que tienes durante el día realmente responden a la realidad o es algo que crees desde hace mucho tiempo. Respecto a ti, respecto a otras personas, respecto a la vida, respecto a lo que está sucediendo en el mundo, respecto a política, respecto a espiritualidad. Hay muchos, muchos pensamientos que tenemos que nunca los hemos vuelto a cuestionar, sino que ya están hechos. Y precisamente respecto a nuestra relación con la vida, las interpretaciones que tenemos al respecto pueden causar que nos cause mucha ansiedad. Si, por ejemplo, creo que para tener éxito tengo que trabajar mucho, tengo que obedecer, tengo que siempre esforzarme hasta el límite. Para tener éxito tengo que adaptarme a una situación, a un sistema, a una empresa. Yo sé que esto es muy revolucionario y sorprendente, pero mi experiencia, mi propia experiencia me dice que hay otros caminos. Y vivimos en una especie de autotrance donde nos sugerimos que esta es la única forma de conseguir éxito. Hay que sufrir en esta vida, hay que sacarse el ancho en esta vida para conseguir algo. Hijo mío, la letra con sangre entra, como se dice en España. Son todo creencias, pensamientos, que no tienen nada que ver con lo que quizás es la vida, con lo que eres tú. Y esto es lo que los Prensky's intentan enseñar. Y desde este momento donde los Prensky's se encontraron con Sydney Banks, empezaron a vivir de otra forma y desarrollaron un estado de vida donde estaban atentos y contentos con lo que hay, dándose cuenta de que la mayoría de las cosas donde se sentían angustiados, estresados y descontentos eran pensamientos que ellos producían, pensamientos con respecto a la pareja, a la familia, al trabajo, a sus clientes. Y desarrollaron un método de trabajo con personas donde les enseñaban a entender estos tres principios. Sería demasiado tiempo ahora explicarte cómo funcionan estos tres principios, pero hay un libro de Jack Prensky que explica un poco esta conexión entre tu vida, tu ansiedad, tus depresiones, tus problemas y tu pensamiento. Un libro que se llama nunca me ha contado ¿Por qué nunca me ha contado nadie esto? Y te voy a poner abajo un link para que encuentres este libro si te interesa. La idea es entender que una cosa es nuestra conciencia, nuestro ser, y otra cosa nuestro pensamiento, y otra cosa la realidad, lo que Sydney Banks llamaba the deep mind, que lo puedes llamar el cosmos, el universo, Dios, la existencia,
que tiene una verdad a la que todavía en realidad no hemos tenido mucho acceso. Y cuando empiezas a calmarte tú y a distanciarte de todo el mare magnum que piensas, comienzas a estar más en este lugar de tu conciencia donde observas, donde te distancias de todo lo que empiezas a pensar y que te angustia, y donde empiezas a tener más acceso a lo que yo diría es la vida, el misterio de la vida o la realidad. Ahora, cuando estuve en España, me encontré con una persona que precisamente me contaba que tenía depresiones desde hace tanto tiempo y enseguida vino con una explicación. No, bueno, es que esto viene de mi familia, esto es sistémico. Yo he tenido situaciones con mi hermano, con mi madre, toda nuestra familia es un sistema que está enfermo y por eso tengo depresiones. Y me dieron muchos deseos de tomarme mucho tiempo de explicar a esta persona que mientras sigamos creyendo que nuestro sistema es el responsable de que yo esté deprimido o deprimida, nunca lo voy a cambiar porque ese sistema seguirá allí, mi sistema familiar sigue allí. En el momento en que yo me doy cuenta que independientemente de cómo haya funcionado mi sistema, mi relación con mi familia, mi madre, mis hermanos, yo me distancio de los pensamientos recursivos que tengo y encuentro ese lugar centrado y lleno de paz, donde observo lo que pienso y digo, esto no es la realidad, es un pensamiento, donde observo, esto es una suposición que yo tengo y dejas de autosugerirte que tus circunstancias, tu vida, tu pasado son culpables a cómo tú estás, con lo cual te vuelves esclavo, esclava de tus explicaciones, de tu pasado, que no significa que sean un motivo por el cual tú has llegado a una situación donde sientes y piensas ciertas cosas. Es decir, no significa que efectivamente ellos sean una causa, pero el camino para salir de allí es dejar de pensar estos pensamientos. Yo sé que esto es muy sorprendente porque es impensable para nosotros dejar de pensar o dejar de sentir estas cosas, pero este es el camino que tiene mucho que ver con un camino budista o los caminos zen, donde precisamente intentas aprender a distanciarte de todo lo que piensas y a raíz de eso entrar en un estado de paz. Muchas veces nos enamoramos de nuestra crisis, de nuestros dolores, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y no queremos despedirnos de ellos. Nos enamoramos de nuestro pasado, de nuestro trauma. Y este sistema tan revolucionario de los Prensky y el método Feldenkrais, que ahora te comentaré algo al respecto, proponen que intentes encontrar un lugar de paz, de tranquilidad, de conciencia, donde te distancias de todo este aparato pensador y intranquilo y empiezas a sentir ese lugar interior tuyo de conciencia, de presencia, que no es tocado por esto. Es entender que cuando dejas de pensar, tengo que adelgazar, tengo que estar flaca, tengo que ser bonita para que mi cuerpo esté bien y a raíz de eso me amen. Cuando te das cuenta de que estos pensamientos son solo pensamientos, que no tienen nada que ver con la vida, la realidad, tu conciencia, puedes corregir un comportamiento anoréxico sin ponerte a argumentar sobre hay que comer porque si no te vas a morir, tienes que dejar de hacer dieta porque en realidad es una tontería, tú eres bonita, estás demasiado flaca. Si empiezas a entender que los pensamientos que tú estás creando no tienen nada que ver con la realidad y que solo son pensamientos, si te distancias de ellos, puedes empezar a liberarte de estas hipnosis recursivas y encontrar un lugar de paz y tranquilidad en tu interior. Lo que yo te intento aquí enseñar con los ejercicios que te ofrezco en este canal es que el trabajo corporal, precisamente a través de lo que Moshe Feldenkrais desarrolló, es un camino
muy útil y muy efectivo. Esta es mi observación con mi propia vida y también con los seminarios y formaciones que ofrezco aquí en Alemania. Y ya llegarán los seminarios en castellano, ya llegarán. em, que a través del trabajo corporal aprendes a no pensar, aprendes a concentrarte en tu cuerpo. Y espero que ya lo hayan sentido varias veces, que de pronto sientes una paz inusitada, un relajamiento que hace tiempo que no sientes, una regulación de tu cuerpo donde de pronto no sientes ansiedad, incluso no sientes depresión o tensión, porque has regresado a ese lugar de conciencia y de observación que continuamente practicamos en los ejercicios de Moshe Feldenkrais. Practicas concentrarte en otra cosa que en tus pensamientos, te enfocas a tu cuerpo, a cómo haces las cosas, cómo haces el movimiento, cómo respiras, qué cualidad de movimiento tienes, qué sucede en la pausa, cuáles son tus patrones, qué pensamientos surgen que a lo mejor no tienen sentido, como pensar, tengo que esforzarme, tengo que conseguir hacer este ejercicio muy bien. Por eso también hacemos los ejercicios de Feldenkrais de forma que hacemos las indicaciones verbales. No es tan importante que veas el ejercicio como algunas personas de ustedes quieren siempre ver todos los movimientos. No, se trata de tú entrar en un proceso de observación de tu cuerpo y de tu movimiento. No se trata de que hagas bien el movimiento, se trata de que comiences a investigar y a estar despierto o despierta, con lo cual entras en ese lugar de conciencia donde estás más clara, más claro, y puedes empezar a observar qué estoy pensando, qué estoy haciendo todo el día. ¿Es realmente útil? ¿Qué pasaría si dejo de pensar un día entero en todas las cosas que no me hacen bien? Entonces, lo que en este vídeo te quiero sugerir es que quizás, si tienes el tiempo y la posibilidad, te consigas este libro para estudiar estos tres principios, que es ayuda a entrar en otra situación, en otro pensamiento más claro, de distanciarte de todo lo que produces durante decenios. Y la siguiente estrategia que te propongo es que hagas un ejercicio de Feldenkrais y que te propongas hoy, solo hoy, de observar lo que piensas y empezar a dejar de creer en ello. Simplemente cada vez que notas que hay un pensamiento que te causa angustia o intranquilidad o tensión, lo sueltes. E incluso que reduzcas la cantidad de pensamientos que tienes en tu cada día y observes, percibas, vivas, respires más. Empieza a sentir otra vez tus sentidos, cómo haces tu cada día, cómo cocinas, cómo limpias, cómo te mueves cuando bajas las escaleras, cómo estás sentada o sentado ahora mismo escuchando. ¿Qué es lo que haces? De forma que tu foco de atención regresa a tu observación, a tu conciencia. Y el cuerpo es uno de los medios más efectivos porque está allí presente con toda su realidad. Y en cuanto entras en este estado de observación y de percepción, tu sistema nervioso empieza a trabajar, a funcionar de otra manera, de forma que te ayuda también a reorganizar la sinapsis en tu cerebro, en tu sistema nervioso, y a salir también de las rigideces que produce un estado de shock o de trauma. Es decir, tenemos aquí diferentes elementos a través de esos movimientos atentos, lentos, cuidadosos, orientados hacia el proceso, no hacia el resultado. Aprendes a regular tu sistema nervioso y a salir del estado de shock de tu trauma. Y al mismo tiempo aprendes a distanciarte de todos estos procesos. Por eso hoy quería ofrecerte como esta perspectiva inusual de atreverte a considerar si todos los pensamientos que tienes son realidad
y no hay alguno que otro que solamente te hace mal y lo único que tienes que hacer para estar mejor, más feliz, más tranquila, más tranquilo, poder trabajar mejor con otras personas desde un lugar de tranquilidad y facilidad es dejar de pensar estos pensamientos, dejar de creer en ellos. Sé que esto es revolucionario, sé que esto puede ser un poco desafiante, incluso ponerle a uno un poco violento porque amamos nuestros pensamientos, pero te ofrezco esta posibilidad de un camino diferente para ser más feliz. Yo creo que en nuestro camino de el héroe que te he ofrecido en el año pasado, esto es una parte del proceso que a través de contemplarnos tu biografía desde un punto de vista completamente diferente y nuevo, aprendes a distanciarte de creencias que tienes con respecto a tu historia y a ver tu vida de otra manera. Al final de este vídeo te voy a poner un par de ejercicios de Feldenkrais que puedes hacer, primero para regular tu nervio vago y entrar en otro estado de ánimo que te ayude a observar tus pensamientos, a distanciarte de ellos. Un ejercicio de Feldenkrais donde simplemente te relajas y te sientes más flexible y más presente. Y el proceso del viaje del héroe, si no lo has hecho, te recomiendo hacer aquí alguna que otra fase para entender que puedes entender y ver tu vida de otra forma y a raíz de eso cambiar tus patrones en tus pensamientos, en tu cuerpo y en tu vida. Muchas gracias por tu atención y muchas gracias por todos los comentarios maravillosos que me dejan en estos vídeos. Nos vemos pronto.